para pagar las deudas de mi hermano, mi propia madre decidió destruirme y me echó a la calle en toalla. Lo que nunca supo es que su fiel sirvienta, cansada de sus abusos, me había revelado el secreto de la libreta negra donde anotaba todos sus crímenes. Con su propio secreto en mis manos, preparé mi venganza. El vapor del agua caliente todavía se aferraba a mi piel, un abrazo cálido y efímero mientras me envolvía en la toalla más mullida que poseía. El silencio en el departamento era extraño, casi denso. Normalmente, a esta hora, Fermín ya estaría en la sala, con el sonido de las noticias de fondo. Pero esa mañana, solo había un silencio pesado, expectante. Salí del baño, secándome el cabello, y la vi. Ahí estaba mi madre, Griselda, de pie junto al marco de la puerta de nuestra habitación. No me miraba a mí, sino a un punto vacío en la pared sobre mi cabeza. Sus labios, apretados en una línea fina y blanca, y sus ojos, dos pedazos de obsidiana, parecían taladrar el yeso. A su lado, mi esposo, Fermín, mantenía la vista clavada en el suelo, con los hombros encogidos, como un niño esperando un regaño. «Mamá, ¿qué pasa?» «¿Sucedió algo?», pregunté, y el sonido de mi propia voz pareció romper un hechizo. Sus ojos finalmente bajaron de la pared y se clavaron en los míos. El desprecio en ellos era tan tangible que sentí un escalofrío recorrer mi espalda desnuda. Avanzó un paso, lenta, deliberadamente, como un depredador que acorrala a su presa. «¿Qué pasa?», repitió, su voz un siseo bajo y venenoso. «¿Qué pasa?» «Pasa que la vergüenza que llevas en la sangre finalmente ha salido a flote». Me quedé helada, con la toalla apretada contra mi pecho. «¿De qué estás hablando?» Se detuvo a menos de 1 metro de mí. Su rostro se contorsionó en una mueca de asco puro. Y entonces, escupió las palabras. No las dijo, las escupió, como si cada sílaba fuera un veneno que necesitaba expulsar de su cuerpo. «Ninguna agua puede limpiar tu naturaleza podrida». El grito resonó en el pequeño departamento, rebotando en las paredes. Sentí como si me hubiera abofeteado. Miré a Fermín, buscando ayuda, una negación, cualquier cosa. Pero él no levantó la vista. Se limitó a tragar saliva, con la nuez de Adán bailando nerviosamente en su garganta. Era un cómplice silencioso. Mi madre no había terminado. Señaló a Fermín con un dedo tembloroso. «¿Y tú? ¿Vas a seguir permitiendo que esta cosa manche el nombre de tu familia? Dale una lección. Demuéstrale que no eres un cobarde». Fermín finalmente levantó la vista, no hacia mí, sino hacia mi madre, con una mirada de perro apaleado. Asintió, una vez, de forma casi imperceptible. Luego, sin mirarme, caminó hacia la pared de la sala. Con un movimiento brusco y violento, descolgó nuestro retrato de bodas, el grande, el que nos tomaron en la playa, sonriendo, felices. Lo arrojó al suelo. El cristal estalló en 1000 pedazos. Y luego, empezó a pisotearlo, a desgarrar nuestro recuerdo con una furia que nunca le había visto. Mientras él destruía nuestro pasado, mi madre me agarró del brazo. Sus uñas se clavaron en mi piel húmeda. Me arrastró hacia la puerta principal. «Mamá, no». «Fermín», grité, pero era inútil. Abrió la puerta de golpe, me empujó al pasillo frío y desierto del edificio, y la cerró en mi cara. Escuché el sonido del cerrojo. Y ahí estaba yo, descalza, vestida solo con una toalla, temblando de frío y de una humillación tan profunda que me quemaba por dentro. En ese preciso instante, mientras las lágrimas comenzaban a brotar, escuché el din del elevador. Las puertas se abrieron. Y mi primo, Joaquín, apareció. Se quedó petrificado, con el maletín en la mano, mirándome. Vi la confusión, luego la ira, y finalmente una profunda pena en sus ojos. Yo solo quería que la tierra me tragara. Joaquín no hizo preguntas. Se quitó el saco, me lo puso sobre los hombros y, con una mano firme en mi espalda, me guió hacia el elevador. El viaje hasta su penthouse en el otro lado de la ciudad fue silencioso. Mientras el té caliente que me ofreció me quemaba las manos, el frío de los recuerdos me congelaba el alma.
La crueldad de mi madre no era nueva, simplemente, esa mañana había alcanzado su máxima expresión. Mi vida había sido una larga visita a su museo personal de mi insignificancia. El primer recuerdo que me asaltó fue mi fiesta de 15 años. El salón estaba lleno, la música sonaba, pero yo me sentía invisible. Mi madre, Griselda, había pasado semanas organizando cada detalle, no para mí, sino para ella, para mostrar su estatus. El clímax de la noche fue la entrega de regalos. A mi hermano Mauricio, que entonces tenía 14 años, le regaló una motocicleta nueva, una itálica deportiva que rugió en el estacionamiento del salón. Todos aplaudieron. Cuando llegó mi turno, me entregó una pequeña caja. Dentro había un simple collar de plata. Para que aprendas que la elegancia está en la sencillez, no como ese vestido tan llamativo que escogiste, dijo por el micrófono, y una risa incómoda recorrió a los invitados. El vestido me lo había regalado mi padre. Mi padre, él era la única luz en ese museo. Un hombre bueno, tranquilo, que veía el brillo en mí que mi madre se esforzaba tanto por apagar. Él fue quien me enseñó a creer en mis ideas, por muy locas que parecieran. Antes de morir, cuando yo tenía apenas 20 años, me llevó a un café. Sacó un sobre de su portafolio. «Esto es para ti, mija», me dijo, su voz era un susurro cálido. «No es mucho, son 500,000 pesos. Es un secreto entre nosotros. Tu madre no lo entendería. Úsalo para construir algo tuyo, algo donde tú seas la patrona, donde nadie te diga qué hacer». Ese dinero, el legado secreto de su fe en mí, fue la semilla de mi hotel. Mi hotel, la Morada del Sol, era mi santuario, mi victoria silenciosa. Una victoria que mi madre nunca me perdonó. El recuerdo más reciente y doloroso era de hacía apenas una semana. El gremio de hoteleros de San Miguel de Allende me había otorgado el premio a la hotelera del año. Estaba eufórica. La primera persona a la que llamé, en un estúpido e inagotable impulso de buscar su aprobación, fue a ella. «Mamá, gané. Gané el premio a la hotelera del año», le dije, con la voz entrecortada por la emoción. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Luego, su voz, fría y distante. «Ah, qué bueno. Oye, tu hermano Mauricio necesita dinero otra vez, el coche se le descompuso. A ver si le puedes mandar algo, andas con suerte». Y colgó. Ni una felicitación. Ni un «qué orgullo». Mi mayor logro profesional, reducido a una oportunidad para financiar el último capricho de su hijo dorado. Cada uno de esos recuerdos era una pieza en su museo. El vestido de quinceañera, el título universitario al que no asistió, el hotel que despreciaba. Y ahora, la pieza final de la colección, yo, expulsada de mi propia casa, envuelta en una toalla. Una obra maestra de su crueldad. La semana previa al desastre había sido, irónicamente, una de las más felices de mi vida profesional. La Morada del Sol no era solo un hotel, era un reflejo de mi alma. Cada azulejo pintado a mano, cada pieza de mobiliario artesanal, cada plato en el menú de nuestro pequeño restaurante había sido elegido y perfeccionado por mí. Y finalmente, el mundo lo estaba notando. Después del premio, las reservaciones se dispararon. Revistas de viajes me llamaban para entrevistas. Me sentía, por primera vez, verdaderamente exitosa, sólida, como si el suelo bajo mis pies fuera firme. En esa burbuja de felicidad, cometí el error de siempre, creer que mi éxito podría, de alguna manera, derretir el iceberg que era el corazón de mi madre. Decidí organizar una cena de celebración en el restaurante del hotel para el fin de semana. Invité a mi madre, a mi hermano Mauricio y, por supuesto, a Fermín. «Mamá, quiero que veas lo que he construido», le dije por teléfono, mi voz cargada de una esperanza casi infantil. «El restaurante tiene un menú nuevo, te va a encantar». «Veremos si tengo tiempo», Leonor, respondió, con su tono de indiferencia habitual. «Ya sabes cómo Mauricio me necesita». Aún así, aceptó. Y yo, tontamente, me aferré a eso. Pasé 2 días supervisando personalmente cada detalle de la cena.
Elegí el mejor vino, trabajé con el chef en un platillo especial, preparé la mesa más privada con vista al jardín iluminado. Quería que todo fuera perfecto. Quería, por una noche, que mi madre me viera no como la hija defectuosa, sino como la mujer exitosa en la que me había convertido. Quería que se sintiera orgullosa. ¡Qué ilusa fui! Esa cena nunca sucedió. En su lugar, ella preparó su propio banquete, mi humillación pública. Bebe un poco más, Leonor, dijo Joaquín, empujando suavemente la taza hacia mí. Su voz era el único ancla en mi tormenta. Estábamos en la enorme cocina de su penthouse, el amanecer comenzaba a teñir de gris el cielo de la ciudad. No fue una explosión espontánea, ¿verdad?, susurré, más para mí misma que para él. Ella lo planeó. Joaquín suspiró, un sonido pesado, cansado. Se sentó frente a mí. Peor que eso. Fue una ejecución. Llevo días escuchando rumores, por eso vine a buscarte esta mañana. No pensé que actuarían tan rápido. Lo miré, confundida. ¿Rumores? ¿Qué rumores? Se frotó la cara con las manos, como si buscara las palabras adecuadas. Tu hermano, dijo finalmente. Mauricio está metido en un problema muy gordo. Se asoció con la gente equivocada en Guadalajara para un negocio de importación de autos de lujo. Salió mal. Ahora les debe 5 millones de pesos. La cifra me golpeó como un puñetazo en el estómago. 5 millones. Mauricio no tenía ni 500 pesos a su nombre. ¿Y mamá? Tu madre lo sabe todo, confirmó Joaquín, su voz endureciéndose. Los prestamistas le dieron a Mauricio una semana para pagar, bueno, ya sabes cómo funciona esa gente. La semana se vence mañana. Tu madre entró en pánico. Y en su mente retorcida, la única solución era, tú. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar, formando una imagen monstruosa. Mi hotel, dije en un hilo de voz. Exacto. El plan de Griselda era simple y diabólico. Provocar una crisis, humillarte, romper tu matrimonio. Dejarte tan devastada y sola que tu única opción sería vender la Morada del Sol, para salvar al pobre de tu hermano. Ella quería destruir tu vida para reconstruir la de él. La acusación sobre tu naturaleza podrida solo fue la herramienta, el veneno para que Fermín y los demás tuvieran una excusa para darte la espalda. Me quedé en silencio, procesando la magnitud de la traición. No era solo crueldad. Era un acto de depredación calculado. Mi madre, la mujer que debía protegerme, me había puesto como carnada para salvar a su favorito. Mi esposo, el hombre que juró amarme, había sido su cómplice en la cacería. No estaban tratando de castigarme, estaban tratando de consumirme. De devorar mi éxito, mi felicidad, el legado de mi padre, para alimentar el pozo sin fondo que era el fracaso de mi hermano. Un frío glacial se extendió desde mi pecho hacia cada rincón de mi cuerpo. No era el frío del pasillo del edificio, era un frío interno, un invierno del alma. La niña que había pasado 35 años mendigando migajas de amor de una mesa donde nunca hubo un lugar para ella, finalmente entendió. No había nada que yo pudiera hacer, nada que pudiera lograr, ninguna medalla que pudiera ganar para que mi madre me quisiera. Porque su amor no era algo que se ganaba. Era un recurso finito, un tesoro que había entregado por completo a un solo hijo, y para el otro, solo quedaba el desdén. Las lágrimas que habían amenazado con salir se secaron. El dolor agudo y punzante se transformó en algo más, algo pesado y sólido, como un bloque de granito en mi interior. Era la claridad. Una claridad terrible, brutal, pero liberadora. La esperanza, esa estúpida y persistente mala hierba, finalmente había sido arrancada de raíz. Miré por el enorme ventanal del penthouse de Joaquín. La ciudad despertaba, ajena a mi catástrofe personal. Los coches comenzaban a moverse, la gente iba a trabajar, a vivir sus vidas. Y yo, por primera vez, me sentí completamente sola. Pero en esa soledad no había desamparo. Había espacio.
Espacio para pensar. Espacio para respirar sin el peso de la aprobación de mi madre. Giré la cabeza y miré a Joaquín. Él me observaba, esperando. Esperando que me derrumbara, probablemente. Pero la niña que se derrumbaba, la que lloraba en su fiesta de 15 años, la que sentía un nudo en la garganta con cada llamada telefónica, esa niña había muerto en el pasillo de mi edificio, envuelta en una toalla. En su lugar, había nacido una mujer. Una mujer que había sido despojada de todo, excepto de su inteligencia y de la herencia de su padre. Y de una nueva emoción que empezaba a arder bajo el hielo, la furia. Una furia fría, calculadora y paciente. No voy a vender el hotel, le dije a Joaquín, y mi voz no tembló. Sonó extraña, más profunda, más firme. Voy a hacer que paguen. Todos ellos. Voy a quitarles todo lo que les importa, de la misma forma que intentaron quitarme lo único que me importaba a mí. La furia era un buen motor, pero sabía que la furia sola era inútil. Necesitaba estrategia. Necesitaba información. Necesitaba un arma. Mi mente, entrenada durante años para gestionar crisis en el hotel, empezó a trabajar a toda velocidad. Joaquín, ¿cómo sabe mi madre cuánto vale el hotel? ¿Cómo sabe siquiera cómo forzar una venta?, pregunté. Ha estado investigando, respondió. Ha hablado con agentes inmobiliarios, con abogados. Cree que tiene todo el poder. Cree, repetí. Pero se basa en la suposición de que yo estoy rota. Necesito pruebas de su plan, algo más que tu palabra y mi historia. Y entonces, un rostro vino a mi mente. Un rostro lleno de arrugas, de años de servicio silencioso y de una lealtad que yo siempre había confundido. Pilar. La empleada doméstica que había trabajado en casa de mi madre desde antes de que yo naciera. Pilar lo había visto todo. Esa misma tarde, le pedí a Joaquín que me llevara a la pequeña iglesia del barrio de mi madre. Sabía que Pilar iba todos los días a las 5 a encender una veladora. La esperé en una de las bancas traseras. Cuando entró, su paso cansado se detuvo en seco al verme. El miedo cruzó su rostro. Me acerqué a ella lentamente. Pilar, no te voy a pedir nada que te ponga en peligro, le dije en voz baja. Solo necesito saber la verdad. Tú sabes lo que ha hecho. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Niña Leonor, yo no puedo. ¿La señora Griselda? No le estoy pidiendo que la traiciones, Pilar. Le estoy pidiendo que me ayude a hacer justicia. Por mí. Y por mi padre. Tú lo querías, ¿verdad? Él nunca hubiera permitido esto. Mencionar a mi padre fue la clave. Un sollozo se escapó de sus labios. Asintió. Nos sentamos en la banca, y entre susurros, me contó todo. Y me dio más de lo que jamás hubiera imaginado. La señora tiene una libreta, niña, me confesó, sus manos temblando. Una pequeña libreta de cuero negro. La guarda en la caja fuerte vieja que está detrás del cuadro de la Virgen en su estudio. Ahí apunta todo el dinero que le ha dado a Mauricio durante años. Dinero del fideicomiso que tu papito dejó para los dos. Ella lo ha estado desfalcando. Era la prueba de malversación. Un delito. Hay más, continuó, su voz apenas un murmullo. El otro día, la escuché hablando por teléfono con el señor Fermín. Ella le estaba diciendo exactamente qué hacer, cómo humillarte. Le prometió el 20% de la venta del hotel si te dejaba. Hizo una pausa y sacó su viejo celular del bolsillo de su delantal. Yo no sabía qué hacer. Así que lo grabé. Mis ojos se abrieron como platos. Me mostró el archivo de audio. Una grabación de 10 minutos. La voz de mi madre, clara como el cristal, instruyendo a mi esposo sobre cómo destruirme. Era el arma definitiva. Era la dinamita que haría estallar su mundo de mentiras. Le di a Pilar un abrazo lleno de una gratitud inmensa. Ella no era solo una aliada. Era mi salvación.
Pasaron 2 días. 2 días de un silencio tenso, en los que me refugié en el penthouse de Joaquín, planeando cada movimiento. Él puso a su equipo de abogados a mi disposición. Hicimos copias de la libreta de Griselda y de la grabación de audio. Preparamos documentos legales. La maquinaria de mi venganza se había puesto en marcha. El miércoles por la tarde, mi teléfono sonó. Era ella. Leonor, hija, dijo, su voz era un almíbar empalagoso y falso. He estado tan preocupada por ti. Lo que pasó el otro día, fue un malentendido terrible. Tu padre, que en paz descanse, no hubiera querido esta división en la familia. Tenemos que hablar. Me mordí la lengua para no gritar. Estoy escuchando, respondí, mi voz deliberadamente plana. Ven a cenar el domingo. Una cena familiar, solo nosotros. Tu hermano estará aquí, Fermín también. He invitado a tu tía Caridad y a tus primos para que nos ayuden a mediar. Es hora de sanar, de perdonar. De encontrar una solución, juntas. La trampa era tan obvia que resultaba insultante. Una cena familiar. Un tribunal de parientes, monos voladores, como los llamaba Joaquín, listos para juzgarme y presionarme. Querían acorralarme, usar la culpa y el chantaje emocional para que firmara la sentencia de muerte de mi hotel. Está bien, mamá, dije, con una calma que la sorprendió. Ahí estaré. Colgué el teléfono y una sonrisa fría se dibujó en mi rostro. Ella estaba preparando una emboscada, pero no sabía que yo ya no era la presa. Yo era la cazadora. Y estaba a punto de caminar directamente hacia su trampa, no para caer en ella, sino para cerrarla detrás de mí con ella dentro. Pasé el resto de la semana preparándome, no emocionalmente, sino como un general antes de la batalla. Elegí mi atuendo con cuidado, un vestido negro, elegante pero severo. No me maquillé demasiado. Quería una apariencia de control absoluto. La noche del domingo, mientras me miraba en el espejo, no vi a la mujer humillada del pasillo. Vi a la hija de mi padre, la dueña de La Morada del Sol. Vi a una mujer lista para la guerra. La atmósfera en el comedor de la casa de mi madre era sofocante. El olor a estofado se mezclaba con una tensión casi palpable. Estaban todos allí, mi madre, Griselda, presidiendo la mesa con una expresión de mártir, mi hermano, Mauricio, con la mirada perdida y culpable, mi todavía esposo, Fermín, pálido y sudoroso. Y, por supuesto, el pelotón de fusilamiento emocional, mi tía Caridad y 2 primos lejanos, todos con rostros graves y sentenciosos. Nadie tocó la comida. Después de un silencio incómodo, mi madre comenzó su actuación. Los he reunido a todos, dijo, secándose una lágrima falsa con una servilleta, porque esta familia está en crisis. Mi pobre Mauricio, ha cometido errores, sí, pero es mi hijo, es nuestra sangre. Y tú, Leonor, su mirada se clavó en mí, tienes la llave para salvarlo. Para salvarnos a todos. Mi tía Caridad tomó la palabra. Leonor, tu madre tiene razón. La familia es lo primero. Ese hotelito tuyo, es solo dinero. La vida de tu hermano está en juego. Debes ser generosa. Uno por uno, me bombardearon con discursos sobre el deber, el sacrificio y la sangre. Era un ataque coordinado, una obra de teatro grotesca diseñada para hacerme sentir como la villana egoísta. Yo permanecí en silencio, dejando que se expusieran, que revelaran toda su hipocresía. Finalmente, Griselda dio el golpe de gracia. Sacó una carpeta de su bolso. La deslizó sobre la mesa hasta detenerla frente a mí. Son los papeles de la venta del hotel. Un comprador muy generoso ha hecho una oferta. Solo tienes que firmar. Hazlo por mí. Hazlo por tu hermano. Hazlo por esta familia. Todos los ojos se posaron en mí. El silencio era total. Esperaban mi rendición. Lentamente, levanté la vista de los papeles y miré a mi madre. Tienes razón, mamá, dije, y una chispa de triunfo brilló en sus ojos.
La familia es lo primero. Y a veces, para salvar a la familia, hay que traer a más familia a la conversación. Justo en ese momento, como lo habíamos planeado, sonó el timbre. Pilar fue a abrir la puerta. Y al comedor no entró una persona, sino tres. Mi primo Joaquín, seguido de un hombre mayor con un portafolio de cuero, y dos hombres corpulentos, de rostro impasible y trajes que no lograban ocultar su complexión de matones. El color desapareció del rostro de Mauricio. Griselda se puso de pie de un salto. «¿Joaquín? ¿Qué significa esto? ¿Quiénes son estas personas?» Joaquín sonrió, una sonrisa sin alegría. «Buenas noches, tía. Veo que están en medio de una negociación familiar. Pensé que sería útil traer a todas las partes interesadas a la mesa». Señaló a los dos hombres. «Ellos son los socios comerciales de Mauricio. Y él», dijo, indicando al hombre del portafolio, «es el licenciado Soto, mi notario». El pánico se apoderó de la habitación. Mauricio parecía que iba a desmayarse. Griselda abrió la boca, pero no le salieron palabras. Tía Caridad y los demás parientes se miraban, confundidos. «Creo que hay un malentendido fundamental aquí», dijo Joaquín, su voz llenando el silencio con una calma autoritaria. «Ustedes están tratando de liquidar un activo, el Hotel de Leonor, para pagar una deuda. Pero me parece que no han considerado todos los activos disponibles, ni todas las deudas pendientes». El licenciado Soto, con un movimiento deliberado, abrió su portafolio y sacó un documento grueso, engargolado. «Señora Griselda», dijo con voz formal y clara, «tengo aquí una copia certificada de los estados de cuenta del fideicomiso que su difunto esposo, que en paz descanse, dejó a nombre de sus dos hijos, la señorita Leonor y el señor Mauricio». Griselda dio un paso atrás, como si el documento fuera una serpiente. «Según estos registros bancarios oficiales», continuó el notario, «en los últimos 5 años, usted, como albacea, ha realizado transferencias sistemáticas y no autorizadas de los fondos correspondientes a la señorita Leonor a la cuenta personal de su hijo, el señor Mauricio. El total del desfalco asciende a 1.973.000 pesos, más intereses. Eso, señora, ante un juez, se llama malversación y abuso de confianza. Un delito que se castiga con cárcel». Griselda se tambaleó y se apoyó en la mesa. «Es mentira. Son falsificaciones». «Ella te pagó para que dijeras eso», gritó, señalándome. «No lo creo», intervino Joaquín. «Porque, además de la evidencia bancaria, tenemos esto». El licenciado Soto, imperturbable, sacó un pequeño altavoz de su maletín. «Esta es una grabación de una conversación telefónica realizada hace 3 días, cortesía de una fuente que prefiere permanecer anónima». Presionó un botón. Y la voz de mi madre, mi propia madre, llenó el comedor, nítida y cruel. «No te preocupes, Fermín. El plan es perfecto. Tú solo tienes que romperle el espíritu. Llora si es necesario. Haz que se sienta una basura, la culpable de todo. Cuando esté arrastrándose en el suelo, te prometo que firmará lo que sea. Y de la venta, no lo olvides, el 20% es tuyo». El sonido de la grabación se detuvo. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, roto solo por el sonido de un sollozo ahogado de Fermín, que se cubrió la cara con las manos. La tía Caridad lo miraba con la boca abierta, horrorizada. La trampa se había cerrado, y las ratas estaban atrapadas dentro. La cara de mi tía Caridad era una obra maestra de la conmoción. Pasó del horror a la indignación y finalmente a una furia helada dirigida a Griselda. «Griselda, ¿qué has hecho?», susurró, pero en el silencio mortal, sonó como un grito. Los otros parientes, que minutos antes eran un tribunal de inquisidores, ahora se encogían en sus sillas, deseando ser invisibles, apartándose instintivamente de mi madre como si su maldad fuera contagiosa. Uno de los acreedores, el más alto, que había permanecido en silencio hasta entonces, dio un paso al frente. Su presencia llenaba la habitación. «Señora», dijo, su voz era grave y no admitía réplica, dirigiéndose a Griselda.
A nosotros no nos interesan sus telenovelas familiares. Nos interesa nuestro dinero. 5 millones de pesos. El plazo venció ayer. Pero como dijo su sobrino, somos gente razonable. Le daremos 24 horas. Hizo una pausa, su mirada recorriendo el lujoso comedor, deteniéndose en los cuadros, en la platería. Si para mañana a esta hora el dinero no está en nuestra cuenta, empezaremos a cobrar en especie. Y esta bonita casa es un excelente punto de partida. El terror puro, animal, se apoderó del rostro de Griselda. Esta casa era su palacio, el símbolo de su estatus, el escenario de su reinado. La idea de perderla la destrozó más que cualquier acusación de fraude. No pueden, chilló, su voz aguda y rota. Hagan algo, gritó, su mirada desesperada saltando de Mauricio a Fermín. Pero Mauricio estaba catatónico, con la mirada vacía, perdido en la inmensidad de su propia estupidez. Y Fermín, mi esposo, el hombre que me había echado a la calle, se levantó de la silla, cayó de rodillas a mi lado y me agarró la mano con una fuerza desesperada. Leonor, perdóname, mi amor, por favor, sollozó, su cara era una máscara patética de mocos y lágrimas. Ella me obligó, me manipuló, yo te amo, por favor, Leonor. Aparté mi mano de la suya con un asco que me subió por la garganta. Su traición era tan vil como su cobardía. Se quedó arrodillado en el suelo, un hombre roto, abandonado por todos. El derrumbe era total y absoluto. No quedaba nada del poder, de la arrogancia, de la falsa superioridad moral. Solo las ruinas de una familia construida sobre mentiras. En medio del caos, el llanto de Fermín y los murmullos horrorizados de mis parientes, me puse de pie. El movimiento fue lento, deliberado, y atrajo todas las miradas. El silencio volvió a caer en la sala, un silencio cargado de expectación. Ya no era la víctima. Era la única persona con poder en esa habitación. Caminé hasta la cabecera de la mesa, el lugar que mi madre siempre ocupaba, su trono. Me quedé de pie allí, dominando la escena. Voy a hacer una oferta, dije, y mi voz no era la de la hija suplicante, sino la de la dueña de un hotel que cierra un trato. Una sola oferta. ¿La toman o la dejan? Mi mirada se posó primero en los acreedores. Ustedes tendrán su dinero. Mañana a primera hora, se hará una transferencia a su cuenta por el total de los 5 millones de pesos. Los hombres se miraron entre sí y asintieron, satisfechos. Su trabajo aquí había terminado. Luego, miré a mi hermano, Mauricio, que finalmente parecía estar saliendo de su estupor. Pagaré tu deuda, Mauricio. Te salvaré de que termines en una zanja. Pero tu vida como la conoces se acabó. Mañana a las 8 de la mañana, un coche te recogerá para llevarte a una clínica de rehabilitación en Monterrey. Estarás allí 6 meses, sin excusas. Y cuando salgas, cumplirás un año de servicio comunitario en el albergue municipal. Limpiarás baños y servirás comida. Aprenderás lo que es el trabajo de verdad. Finalmente, mis ojos se encontraron con los de mi madre. Estaban desorbitados, llenos de un odio impotente y de una incipiente desesperación. Y tú, madre, dije, saboreando la ironía. A cambio de salvar a tu precioso hijo y tu amada casa de las manos de estos señores, hay un precio. El licenciado Soto tiene aquí unos papeles. A una señal mía, el notario sacó un segundo juego de documentos de su portafolio. No es un contrato de venta. Es un contrato de cesión de derechos. Vas a transferirme la propiedad total y absoluta de esta casa. Ahora mismo. Nunca, gritó. Es mi casa. La casa de tu padre. Era tu casa, la corregí, con una calma letal. Ahora es el precio de tu libertad y la de tu hijo. O firmas, y te permito seguir viviendo aquí como mi inquilina, pagando una renta simbólica de $1 al mes, o no firmo la transferencia, y dejo que estos señores se encarguen de ti y de Mauricio como mejor les parezca. Tú decides. Le tendí la pluma. Sus manos temblaban violentamente. Miró a su alrededor, buscando un aliado,
pero todos la rehuían. Estaba sola. Derrotada. Con un grito ahogado de pura rabia, agarró la pluma y garabateó su firma en el papel. El poder había cambiado de manos. A Fermín, ni siquiera le dirigí la palabra. Licenciado, dije, por favor, proceda también con los papeles del divorcio. Causa, adulterio y conspiración para cometer fraude. Me di la vuelta y, sin mirar atrás, salí de esa casa, dejando atrás los escombros de mi antigua vida. Han pasado 6 meses. El divorcio es final. Fermín se fue de la ciudad con lo puesto, dicen que trabaja de mesero en Cancún. Mauricio sigue en rehabilitación, las noticias que me llegan a través de Joaquín son de un progreso lento pero real. Y mi madre, Griselda, sigue viviendo en la casa que ahora es legalmente mía. Es una prisionera en su propio palacio, una reina sin reino, obligada a enfrentarse cada día al eco de su derrota. Yo no he vuelto a pisar esa casa. Pero tengo planes para ella. La semana pasada, los arquitectos me entregaron los planos finales. Mi nuevo proyecto no es un hotel. Transformaré esa casa, un lugar de tantos recuerdos amargos, en algo nuevo. Será, la casa de Leonor, un refugio, un hogar de transición para mujeres jóvenes que, como yo, han sido víctimas de abuso y traición por parte de sus propias familias. Un lugar para sanar, para reconstruir. Un lugar para transformar el legado de dolor que mi padre nunca quiso en un legado de esperanza. He encontrado mi paz, mi propósito, convirtiendo las cenizas de mi pasado en un cimiento para el futuro de otras. Pero a veces, en la quietud de la noche, mientras reviso los planos, una pregunta todavía resuena en mi mente. ¿Hice lo correcto al tomar la casa de mi madre, o mi venganza fue demasiado lejos?